Hace 60 años, en mi infancia, el sistema financiero costarricense era un sistema muy simple. Muy pocas personas tenían acceso al sistema y los pocos que tenían el acceso, lo que tenían era una libreta de ahorro. Básicamente, ese era el sistema. Hoy tenemos un sistema donde la relación con el consumidor financiero es mucho más profunda. Tenemos muchísima más inclusión financiera. La gran mayoría de los costarricenses tienen algún producto financiero y además son productos más sofisticados. Y algunos de esos productos son más bien productos de crédito, lo cual lo hace mucho más complejo. Y estamos ahora en una sociedad que es mucho más sofisticada. Y entonces se empiezan a gestar temas y problemas en esa relación entre las entidades financieras y los consumidores. Y son cosas que nosotros vivimos día a día. Por ejemplo, en un caso que me tocó vivir, estábamos hablando en la asociación bancaria con un funcionario público y nos contó lo que le había pasado con su tarjeta de crédito. Resulta que obtuvo la tarjeta y no sabía que tenía un seguro que se pagaba contra la misma tarjeta, nunca la usó, nunca abrió los estados de cuenta y nunca se enteró que había algo que pagar hasta que llegó a pedir un crédito de vivienda y se enteró que estaba moroso. Es un caso donde el diablo está en los detalles, donde hay un tema de información que tienen que abordar tanto las personas que usan el servicio como las entidades financieras. Otro caso es típicamente alguien de la familia va a la Expocasa, viene con una serie de ideas y una serie de opciones donde puede financiar su vivienda, pero ¿qué pasa? No puede comparar. Resulta difícil establecer cuál es la mejor opción, si la A, la B o la C, porque son tasas diferentes y condiciones que tienen características que las hacen distintas. Entonces ahí hay un tema de cómo enfrentar para tomar decisiones racionales si la información no es comparable. Tenemos también el caso típico, a mí me llama un amigo y me dice, tomé un crédito y me están cobrando una comisión por pagarlo antes de tiempo, o bien hay una tasa piso y entonces el consumidor enfrenta esas condiciones, no las entiende, no las había previsto y muchas veces no conoce la razonabilidad, por qué es que existen y hay razones por las cuales deben de existir, pero el consumidor o no las entiende o bien estas no tienen los equilibrios necesarios. El cuarto ejemplo, y yo estoy seguro que esto lo hemos vivido todos y los que estamos en el sistema financiero, tanto dentro del sistema como viendo lo que le pasa a las personas que están afuera, es el síndrome de las personas sobreendeudadas. Es el típico caso de una persona que tiene múltiples deudas y que empieza con problemas para poderlas servir. En algunos casos son personas que no logran tomar buenas decisiones de cuándo y cómo consumir, es decir, no tienen la racionalidad que se supone que todos tenemos. Y el otro caso, pues son personas que tienen tragedias, problemas, un divorcio, una enfermedad que los lleva a un problema donde no pueden pagar las deudas, su ingreso no es suficiente. Eso genera una serie de roces entre el consumidor financiero y las entidades que han dado los créditos. Entonces, el sistema financiero enfrenta estas circunstancias que muchas veces no están debidamente atendidas dentro del sistema. Son riesgos que no han sido debidamente asumidos. ¿Qué hacer frente a estas circunstancias? Pues hay diferentes cosas que se pueden hacer. Educación es una. La otra es la regulación, que algún ente del Estado resuelva estos problemas. Y la otra es que las mismas instituciones hagan reglas, autodisciplina para enfrentar estas circunstancias, que podríamos llamar esas posibilidades de las cáscaras de banano que enfrentan los consumidores en su relación. De estas tres, la que me interesa más
es la última. De las otras dos ya se ha hablado más. ¿Qué es lo que desde mi perspectiva deben hacer las entidades financieras? En primer lugar, deben de tener una cultura en todas sus instancias para tratar y proteger al consumidor. Esa relación de clientela es una relación de largo plazo. Hay que verla no de corto plazo, no el negocio que se hizo hoy, sino que es el negocio de toda la vida de una persona. Y si eso se introduce en el ADN de las entidades, entonces van a tener que establecer una cultura en la cual ese tema es tan importante como cualquier otro tema en la entidad financiera. Eso implica que tiene que estar en todas las instancias de las instituciones, desde los que toman las decisiones arriba hasta el vendedor y el que atiende al consumidor. No es un tema de darle un cursito de ventas a alguien, sino que tiene que estar en toda la institución y debe traducirse en políticas explícitas. Y además debe estar en la remuneración de las personas. El tema de que el consumidor tenga salud financiera y que esté satisfecho es un tema que ahí tiene que abordarse. Desde luego que todo esto tiene que traducirse en políticas explícitas. Políticas que tienen que ver con dar adecuada información. A veces no es dar tanta información, sino transmitirla bien. Eso hay que hacerlo y hay que tener políticas sobre eso. Hay que tener políticas del equilibrio que tienen que tener las cláusulas de los contratos, de forma tal de que el consumidor no se sienta que está en una posición de desventaja, y tiene que existir también políticas explícitas para evitar el sobreendeudamiento. Esto puede ser que lo causen otras entidades, pero puede ser que mis clientes lleguen a sobreendeudarse, no por lo que yo haga, sino por lo que hacen los demás. Entonces tiene que administrarse este riesgo, porque es la salud financiera del cliente en el largo plazo. Y también instancias para que los clientes puedan resolver sus conflictos con las entidades financieras. Instancias que sean objetivas, por ejemplo, la Oficina del Consumidor Financiero que estableció la Asociación Bancaria es un mecanismo de ese tipo, pero eso hay que desarrollarlo. ¿Para qué? Para que esa relación empiece a fluir de mejor forma. Para que esas cáscaras de banano que pueden existir en el camino sean cáscaras en las cuales el consumidor no caiga, y porque si cae el consumidor, al final también la entidad financiera va a sufrir en sus negocios, de forma tal de que es una mutua conveniencia. Muchas gracias.